Segunda parte claramente, claro, en esta nueva temporada. Y como no, no podía faltar la tertulia para analizar los temas de actualidad de Cantabria y de España. Después tendremos un interesante reportaje desde la capital del reino, desde Madrid, que también lo vamos a analizar dentro de esta tertulia. Por mi derecha, Javier Fernández, senador del Partido Popular por Cantabria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sigue con nosotros Rosa Echevarría, periodista. Buenas noches. Por mi izquierda, Aurora Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Santander. Antonio Pérez, que es concejal del PRC, se me cae hasta el boli, concejal del PRC por el Ayuntamiento de Puente San Miguel. Y Paco Sierra, que también sigue con nosotros. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. bienvenidos a esta nueva temporada de Claramente Claro. Bueno, las cosas, si hace unas semanas, un mes aproximadamente o dos y pico que terminábamos la anterior temporada en Claramente Claro, pues hablábamos y qué es lo que iba a suceder. En aquellos tiempos dejábamos el programa en un no es que no, no es no. Y ahora pues las cosas, después de la salida de Sánchez de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, pues puede que se giren, que cambien o que tomen otros caminos, ya veremos. De eso y de más cosas, que también habrá algún tema de Cantabria que analizar, pues prácticamente va a ir la tertulia de hoy aquí en Claramente Claro. Si no os importa, me gustaría empezar por Paco, porque en los últimos programas él y yo hablábamos qué es lo que iba a suceder. Y cuando nadie hablaba de terceras elecciones, nosotros ya nos atrevíamos a decir, están ahí, puede ocurrir. Yo hoy en día no las veo así, pero todo es posible, y más en este país. Paco. Bueno, pues antes de irnos, como decías tú bien, de vacaciones, en Claramente Claro hablábamos de básicamente tres posibilidades. Una de un pacto que de alguna manera facilitara que Mariano Rajoy o el Partido Popular siguiera. Había una segunda posibilidad, que era que hubiera un gobierno alternativo. Hablábamos de PSOE, Podemos y otros partidos nacionalistas o independentistas que pudieran apoyar puntualmente al hipotético gobierno alternativo. Y una tercera, que es lo que dijimos del primer momento, terceras elecciones. Con los sucesos, y nunca mejor dicho, lo de sucesos del Comité Federal del 1 de octubre, con todo eso que ha pasado y con la salida, como bien comentas, de Pedro Sánchez, la opción de un gobierno alternativo de PSOE Podemos hay que descartarla y nos quedamos con que nos fuimos de verano con tres opciones y ahora nos incorporamos a esta nueva temporada y hay dos opciones. O sigue Mariano Rajoy o hay elecciones. Lo que pasará pues lo iremos viendo. Aurora, cuéntanos. ¿Qué cuento yo? ¿Qué opinión tienes de todo esto? Opinión, bueno, pues sí, yo creo que como cualquier militante del Partido Socialista, pues estamos desolados, muy tristes por todo lo que ha pasado, por todo el espectáculo que se ha dado en estos últimos 15 días, bueno, en el 1 de octubre. Ha sido, vamos, muy doloroso todo lo que pasó tanto dentro de Ferraz como fuera de Ferraz. Y bueno, pues preocupada por la situación que actualmente atraviesa el Partido Socialista, ¿no? Con independencia de lo que vaya a pasar, si abstención o terceras elecciones, algo que tendrá que decidir el Comité Federal cuando se ha convocado, que además recuerdo que está integrado por 300 miembros, con independencia de eso, a mí hay una cuestión que me preocupa más de fondo, ¿no? Que es la crisis de proyecto que tiene nuestro partido. No hay un proyecto común, hay que trabajar en él y eso es lo que realmente me preocupa, más que el liderazgo y lo que vaya a suceder, ¿no? El partido está totalmente dividido y esto es así, es decir, lo digo yo, lo dice cualquiera, ¿no? Y la crisis que tenemos dentro, ideológicamente hablando, es seria. Yo te admiro que además, en un momento complicado, como es un programa de este tipo, pues se sincere, porque normalmente con los políticos es complicado, ¿no? Mucha operación de cosmética, mucho barniz, mucho violín, balones fuera. Sí. Esto es un ejemplo de sinceridad y una postura honesta. Javier. Bien, nosotros también, desde el Partido Popular, pues también analizamos la actualidad, pues con preocupación por un lado, pero también con esperanza de que por fin se desbloquee esta situación que ya lleva demasiado tiempo. Yo creo que los españoles ya nos estamos acostumbrando, porque nos estamos acostumbrando a todo. Llegó un momento en que hablar de segundas elecciones nos parecía imposible y luego ahora nos estamos planteando en las terceras. O sea que si cualquiera nos preguntase después de la segunda si va a haber terceras, vamos, diríamos que es absolutamente imposible. Y lo que es imposible luego empezaba a ser
posible, luego probable y luego una certeza. Entonces, esa situación había que ponerle fin. Y posiblemente fuese necesaria una catarsis, porque yo creo que el Partido Socialista, que de esas tres opciones que planteabais al principio, si bien lo piensas, en realidad siempre fueron dos, porque la tercera era algo que rompería al Partido Socialista de arriba abajo. O sea, esa tercera opción provocaría lo que provocó ahora, la ruptura absoluta del partido, porque habría muchos militantes, muchos votantes, muchos responsables del Partido Socialista que no aceptarían que cuando estamos ahora viendo en Cataluña cómo se está ya lanzando un órdago absoluto, poniéndole fecha a un referéndum unilateral, pues que fuesen socios del Partido Socialista, porque la otra vía, no nos engañemos, era imposible. La vía Podemos más Ciudadanos más PSOE era imposible, solo quedaba la alternativa de buscar directa o indirectamente el apoyo, porque no hay otro, de partidos nacionalistas. Y eso iba a ser una ruptura absoluta, iba a ser algo que no iba a poder realizarse al final, iba a pasar lo que pasó. Entonces, esa catarsis al final era necesaria y ahora tienen que tomar esa disyuntiva, la disyuntiva de permitir que el partido que ganó las elecciones gobierne y que el PSOE ejerza la oposición, porque a mí lo que me parece muy criticable en todos estos últimos días, es ver cómo partidos como Podemos ahora están diciendo que ellos van a ser la oposición. ¿Por qué? El Partido Socialista, si el Partido Popular gobierna, va a ser la oposición, va a ejercer la oposición. Es más, España necesita que sea el gran partido de la oposición, como lo ha sido en nuestra historia democrática cuando el Partido Popular ha gobernado, porque es un partido de centro-izquierda, moderado, socialdemócrata, que realizó una magnífica función en el gobierno cuando estuvo, con sus errores. Lógicamente nosotros pensamos que hubo errores importantes y por eso va a la oposición, y cuando va a la oposición cumple con lealtad ese papel de oposición. Y creo que eso era imprescindible que llegase, y ahora tenéis que tomar, o el Partido Socialista tiene que tomar esa auténtica decisión de las dos posibilidades que yo creo que son las que siempre se dieron a la vista de los resultados electorales. O gobernaba el Partido Popular o vamos a otras elecciones, que es un auténtico disparate. Y desde el Partido Popular lo tenemos muy claro. Queremos que ya se desbloquee esta situación y que el Partido Popular, ya que no puede ser con esa gran coalición, porque eso es ya lo descartamos, que por lo menos se deje gobernar el partido que ganó las elecciones y la segunda vez, esa segunda vuelta todavía quedó más claro, y que luego pues las instituciones cumplan su función. El gobierno del partido de la mayoría minoritaria ejerza su función de gobierno, y la oposición además va a cumplir en España un papel que posiblemente no haya cumplido nunca, porque va a haber un gobierno muy mediatizado por el Parlamento. El Parlamento va a tener un papel fundamental. O sea, yo creo que quienes tenemos la suerte de estar hoy en el Parlamento vamos a asistir a un periodo histórico en la función del Parlamento, porque fuerzas que no están de acuerdo en sus programas con el Partido Popular, sin embargo, van a poder sumar una mayoría y van a poder decidir muchas cuestiones. Entonces el Parlamento va a ser algo muy vivo y, como siempre, hay que hacer de la necesidad virtud y aprovechar estos retos que ahora nos plantea la situación política para, como siempre, salir dando un paso hacia adelante y siempre trabajar en beneficio de todos los españoles. Rosa. A mí lo que me parece es lamentable que regresemos después del parón estival a esta nueva temporada de Claramente Claro, pues en realidad tal como lo dejamos, con un año que llevamos casi sin gobierno. Y bueno, los últimos meses en los que hemos asistido a espectáculo tras espectáculo. Para eso venimos, para cambiarlo. Bueno, eso espero. La verdad es que espectáculo que vivimos todos los días en la televisión, pues desde las elecciones en Estados Unidos, que son un show, a la situación nacional. Pues eso, con un PSOE que está ahora mismo en una implosión en el partido, en el que ha habido, pues realmente, yo creo que hablan de golpe de Estado, y es cierto, contra un candidato, un secretario general que había sido elegido además por las mayorías. Y yo creo que pues había convertido en incómodo para los varones socialistas y pues literalmente se le han cargado. Cierto es que otro espectáculo también estamos viviendo estos días con las colas ante la Audiencia Nacional por corrupción, por los casos Gürtel y las tarjetas Black. Pero, curiosamente, pues eso, todas estas horas bajas del PP, en realidad el PSOE le ha hecho una alfombra para continuar de camino a la Moncloa. Antonio. Bien, he oído algunas cosas que me han convencido y muchas que no me han convencido.
Yo creo, y siento ir, me parece un poco contracorriente de las opiniones generales, que el máximo responsable de que estemos en esta situación es el señor Mariano Rajoy, porque es el presidente saliente del gobierno, es el partido más votado y es el que tiene la mayor, digamos, obligación de conseguir llegar a acuerdos o llegar a consensos. Entonces, esto que hemos estado oyendo a todas horas en las televisiones, Pedro Sánchez es el responsable, yo no estoy de acuerdo, lo siento mucho. Y también aprovecho para decir que efectivamente el Partido Popular ha sido el más votado en las elecciones, pero perdió 3,5 millones de votos. Perdió 3,5 millones de votos. Esto no lo he oído decir mucho a los responsables socialistas. Entonces, ahí hay unos elementos muy importantes. Y luego estoy muy de acuerdo, por supuesto, en que ha sido un golpe de Estado, como lo queramos llamar. La expresión es muy gruesa, es muy dura, pero lo que han hecho con Pedro Sánchez, con independencia de que él haya cometido muchos errores, que seguro que los ha cometido y podríamos seguro entre todos citar unos cuantos, lo que se ha hecho contra Pedro Sánchez no entra en ningún cauce normal. O sea, es totalmente disparatado. Ha habido unos militantes que han elegido un secretario general, ha habido un comité federal que ha tomado unas decisiones con respecto a la investidura del señor Mariano Rajoy y no se ha querido respetar. Y lo que no sabemos muy bien es lo que se puede ocultar detrás. A mí me gustaría que no haría falta que os diera paso, ¿eh? Es decir, ya, vosotros mismos entrar en tertulia y dejar hablar, evidentemente, y que nos podamos entender y que queden las cosas claras, como para eso es claramente claro. El PP yo creo que ha jugado la baza que hablábamos justo antes de irnos en la anterior temporada, a esperar acontecimientos y realmente pues le han venido de maravilla. Yo creo que el Partido Popular hay que ver hasta dónde puede llegar. Es decir, él sabe muy bien que cuando tiene que buscar, como partido que ha ganado las elecciones, tiene la aspiración de formar gobierno, sabe perfectamente con quién tiene la posibilidad de formar un gobierno. Y el partido con el que más posibilidades existía de llegar a algún tipo de acuerdo, claramente era Ciudadanos, y ese acuerdo y ese pacto se materializa, se hace, se lleva a efecto, y a partir de ahí, ¿con quién más puede hacerlo? Si vemos el arco parlamentario. Con Coalición Canaria también lo hace, y a partir de ahí, ¿con quién más? Desde luego, con el Partido Nacionalista Vasco se encontraba un no absoluto, rotundo y total por parte del Partido Nacionalista. No es que el Partido Popular se vea incapaz de llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista, es que si la otra parte no quiere llegar a acuerdos contigo, es muy difícil. Y con el Partido Socialista pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué va a poder hacer Mariano Rajoy cuando te están encontrando continuamente que la otra parte con el que puedes llegar a algún tipo de acuerdo te dice de eso nada, no, y que parte de no lo entiende? O sea, tú puedes intentarlo una vez, 2 veces, 3 veces, pero si la respuesta es siempre esa, yo no sé qué más, yo no sé, sinceramente, no sé, cuando se dice qué más hace el Partido Popular, no sé qué más podría hacer. Desde luego no iba a llegar a ningún acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias. El resto de fuerzas parlamentarias hay que recordar qué es lo que es. Son los 2 partidos independentistas catalanes y es Bildu, y no hay más. ¿Con quién más podría llegar a acuerdos el Partido Popular? Esa falacia de llegar con tus afines ideológicos, pues es algo que reconozco que los socialistas hacen muy bien, que es crear un relato que no es cierto, pero que a base de repetirlo, bueno, pues puedes llegar hasta creértelo. Pero no es cierto. O sea, el Partido Popular hoy y el partido que fue Convergencia, el Partido de Demócratas Europeos Catalanes actual, no tiene absolutamente nada que ver. No es su afín ideológico para nada, porque en un tema esencial, como es la concepción de nuestro país, hay una diferencia, hay un universo intelectual entre ambos. O sea, es que no se parecen absolutamente en nada. Es decir, que hay una afinidad ideológica es simplemente mentira. Por tanto, el Partido Popular no pudo haber buscado más aliados de los que buscó, es imposible. Y lo que le queda es al Partido Socialista que tome la decisión. Se le dijo qué quería, y ya se dijo ya desde el 21 de diciembre. Nos hubiera gustado formar un gobierno conjunto. Y posiblemente si el Partido Socialista durante los últimos años, no es tanto ya con la época de Pedro Sánchez, que eso yo creo que se acentuó, yo creo que ya desde Zapatero, o hay una demonización tan enorme hacia el Partido Popular, pero tan exagerada, que yo creo que le hace que el Partido Socialista, pues eso, quien siembra viento recoge tempestades. Es muy difícil en ese clima poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero yo creo que hubiera sido lo deseable. En una situación difícil como la que atravesamos, con encrucijadas territoriales como la del desafío catalán, encrucijadas económicas, encrucijadas internacionales, con el replanteamiento de lo que pasa en Europa, era el momento ideal para haber intentado ese gobierno de coalición donde un gobierno con posturas diferentes en muchas cosas pudiese afrontar retos, porque en el fondo
si vemos los programas y si vemos la historia de lo que se ha hecho en los 30, 40 años de democracia, o sea, ni las políticas económicas de unos y del Partido Socialista y del Partido Popular son tan diametralmente opuestas. Sí que nosotros nos encontramos en posiciones diametralmente opuestas, por ejemplo, con partidos como Podemos, pero diametralmente, que por cierto, se me había olvidado al pasar el arco parlamentario porque es que ni nos lo planteamos, ni nos pasa por la cabeza. Sin embargo, el Partido Socialista es un partido que construyó este país, junto con el Partido Popular. Y desde luego, yo creo que nos unen más cosas de los que en el colectivo hoy se cree. Lo que pasa es que ha habido, y yo eso sí que se lo achaco a Pedro Sánchez y lo achaco también antes a Zapatero, esa idea que nace y se plasma con aquel pacto del Tinel, esa confrontación, ese intento de separarnos, decir que, bueno, pues mira, nosotros pactamos con cualquiera menos Bildu y el Partido Popular. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, y yo creo que, por desgracia, quien más daño le ha hecho ha sido al propio Partido Socialista, que hoy con esos planteamientos ideológicos era muy difícil intentar un gobierno conjunto, era muy difícil ponerse de acuerdo en una serie de pactos que también se le ofrecieron, e incluso hoy les va a costar Dios y ayuda, y les está costando simplemente abstenerse frente al partido que ha ganado las elecciones y que lo ha ganado 2 veces. Posiblemente en Europa no haya ni un solo caso de un partido que le saca 55 diputados al segundo y se esté pensando o debatiendo quién tiene que gobernar. No hay en Europa una diferencia tan brutal entre el primer y el segundo partido, y que eso pueda dar lugar a dudas acerca de quién tiene que presidir ese gobierno. Eso yo creo que solo se entiende si se analiza lo que ha pasado en España en los últimos años y cómo el Partido Socialista ha enfocado su relación con el Partido Popular. El Partido Socialista gobierna con cualquiera que no sea el Partido Popular, aunque yo creo que las políticas en los últimos 30 años de unos y de otros no hay esa diferencia tan brutal como la que, por desgracia, pretenden hacernos creer. Yo creo que el Partido Socialista tiene una cosa que es una virtud y que al mismo tiempo es un defecto, y es que repite una idea montones de veces, pero esa idea repetida montones de veces, si no es cierta, por repetirla montones de veces, no se convierte en realidad. Yo, de todas formas, Javier, la verdad es que me parece muy difícil que se pudiera llegar a un pacto o a un acercamiento entre el PP y el PSOE si tenemos en cuenta los últimos 4 años de política austericida del PP. Entonces es muy difícil convencer a la militancia o transmitir a la militancia que estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que se han adoptado, pues porque es que no estamos de acuerdo con ninguna. Entonces es que está el tema muy complicado. Claro, pero es que ponéis ese es uno de los ejemplos en lo que repetís una cosa una y otra vez y lo repetís una y otra vez. En los últimos 4 años, yo creo que vamos a ver cómo estaba la situación en los últimos, ya son 5, porque al final llevamos ya 8 años. En los últimos, a finales del 2011, es que parece que la situación que tenemos en la actualidad hemos causado un enorme sufrimiento, frase que se repite hasta la extenuación, el sufrimiento que ha causado el Partido Popular. En 2011 se habían generado 3 millones de parados en este país y avanzando. Eso sí que había sido causar un sufrimiento enorme. 3 millones de familias en la anterior legislatura, 2 millones y pico, pero creciendo porque llega el Partido Popular y no cambia la tendencia de un día para otro, hay que tomar medidas. 3 millones casi y medio al final de familias perdieron su trabajo. Estaban trabajando y dejan de trabajar. Una situación económica, a mí me tocó estar en el gobierno aquí, en Cantabria, y vivíamos en una situación de angustia, absoluta angustia, porque cada mes que pasaba estábamos peor cuando llegamos al gobierno. La situación era de un dramatismo tal que el Partido Socialista decide marcharse y adelanta las elecciones. Yo siempre decía en campaña, ¿por qué votamos en Navidad? Si no es normal votar en Navidad. ¿Por qué votamos en Navidad? Porque el Partido Socialista se tuvo que ir. Porque si 6 meses más veía que España quedaba intervenida, estaban seguros de que España iba a ser intervenida, sabía que intervenir España significaría bajar unas pensiones el 30%, significaría congelación de salarios. Pues el Partido Popular supo asumir ese reto, no hubo intervención, aunque luego se cuenta el tema financiero, no es una intervención económica. Una intervención económica es que desde Europa te toman las decisiones y no las tomas tú. Una intervención en las finanzas es que inyectan dinero en el sistema financiero y luego ese dinero en los términos, pero no tiene nada que ver. O sea, el caso de los países intervenidos y de donde hay una intervención financiera no tiene nada que ver. Y sin embargo,
casi 6 millones de parados que llegamos a tener, es que ahora estamos hablando de 3.700.000. O sea, hemos bajado 2 millones, más de 2 millones los parados en España. ¿Y qué tipo de empleo estáis creando? Porque Estamos creando el empleo basura. Estamos creando el empleo que una empresa... El empleo no lo crea el Estado no crea empleo. Bueno, crea una parte mínima del empleo. Crea el empleo público, que desde luego además una administración que muchas veces habla de que está sobredimensionada, pues realmente no es el motor económico. El empleo lo crean los empresarios. ¿Y qué empleo se crea? El que los empresarios que salen de una crisis tremenda pueden ir generando. O sea, un empresario que ha estado despidiendo gente no llega y se pone a dar empleos indefinidos. Pero ojo, más del 70% de los empleos de este país son empleos indefinidos y son empleos fijos. ¿Qué ocurre? Que claro, a medida que la economía pasa de estar en recesión a ir creciendo más que ningún país de Europa, pues eso se va paulatinamente, ¿no? No nos despertamos una mañana y decimos, hombre, crecemos al 3%, no. Eso llevó un tiempo y los empresarios empiezan, lógicamente, si quieren sacar su empresa adelante, pues van tanteando y van creando empleos, pero se van sumando y yo desde luego estoy convencido que los trabajadores españoles prefieren tener un trabajo de meses que no estar muchos meses, como ocurría antes, sin trabajo. Bueno, pero yo hace poco he leído que los contratos están durando hasta 7 días, es decir, que esto es tremendo ya. Pero en cualquier caso es que el tema, vale, una crisis horrible que hizo que el PSOE adelantara en su día las elecciones, muy bien. Pero a mí me da la sensación que se ha aprovechado el tema de la crisis económica y del problema del paro para desmantelar todo el estado de bienestar. Porque vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso, por ejemplo, con las expulsiones en caliente? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con las expulsiones en caliente? Sí. ¿Te refieres al tema de inmigración? Inmigración, por ejemplo, o la ley Mordaza. Es decir, es que, o por ejemplo, las tasas judiciales, es decir, poniéndose en peligro un artículo fundamental, el artículo 24 de la Constitución española, la tutela judicial efectiva. Es decir, es que ya aquí estamos hablando de derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Entonces, a mí me da, como a otros muchos ciudadanos, que sí, se ha aprovechado el tema de la crisis económica para imponer un modelo político, ojo, con el que no estamos nada de acuerdo y que no compartimos. Y a lo mejor eso nos hace ver o entender la posición. No estamos demonizando, el PSOE no demoniza al PP, es simplemente quiero que se vea, ¿no?, el por qué ese enfrentamiento, entre comillas, entre PSOE y PP, por qué se está ahora debatiendo en si abstención o seguir manteniéndonos en el no más absoluto, porque ya se trata de un modelo de Estado, es decir, de defender derechos de la ciudadanía. Entonces, bueno... Paco, vamos a ver. Hoy en día el Partido Socialista ha perdido la confianza de la izquierda de la calle. Eso es pasajero, volverá otra vez el Partido Socialista a ser lo que fue. Puede ocurrir aquí como en Grecia. Por cierto, que en Grecia las últimas encuestas dan ya 6 o 7 puntos los conservadores por encima del que es el partido Podemos, ahí más o menos. ¿Cuál es tu opinión? La situación, por lo menos numéricamente. Numéricamente lo que ha pasado es que ese sistema que comentaba antes Javier, ese bipartidismo que se venía viviendo aquí en España en los últimos 30 años... Bueno, por cierto, ¿tú crees necesario un bipartidismo? Bueno, no sé si un bipartidismo... Eso es lo que tienen que decidir los ciudadanos, pero que el sistema bipartidista, lo explica muy bien Javier, es decir, había una semi-alternancia en el poder en los últimos 35 años y eso se ha visto alterado, pero esa alteración no se ha producido, como dice la gente ahora, con 4 partidos, sino que son realmente 3 partidos y medio. Porque Ciudadanos no ha conseguido, digamos, recoger ni siquiera el 50% del voto que comentaba antes Antonio, que perdió esos 3 millones y pico que del año 2011 al año 2015 perdió el Partido Popular. Ciudadanos no ha captado el 100% de ese voto. Lo que sí que ha hecho Podemos es impactar justo en mitad del electorado socialista, dividiendo el voto. El Partido Socialista tenía tradicionalmente unos 10 millones de votos que han quedado fragmentados en 5 y 5. Ciudadanos ha podido quedar con aproximadamente 2 millones de los 3 que perdió el Partido Popular. Es decir, que no hay 4 partidos, sino que hay 3 y medio. Y el problema que tiene el Partido Socialista es que el otro 50% de ese alma mater de la izquierda o centro-izquierda lo tiene Podemos. Y yo creo que las relaciones entre ambos partidos y por eso son un poco a nivel no solamente personal, incluso ideológico de planteamientos, pueden resultar a vista de muchos, sobre todo los varones socialistas en este caso, de incompatibles. Sí, pero después de ahí viene el problema. Después de una legislatura como hemos tenido, no cuento este último año, sino los anteriores 4 años, después de esa legislatura, de que se le ha acusado al Partido Popular de recortes, de ley Mordaza, de ley no sé qué,
corrupción dentro del Partido Popular. ¿Lo ha pagado pero, las urnas? Sí, lo ha pagado las urnas. Pero Como ¿no es preocupante que los entendido. demás partidos, que son los que acusan al Partido Popular de todo eso, hayan, no todos, pero algunos de ellos hayan todavía salido mucho más quemados después de 4 años? Hombre, en términos absolutos, la pérdida que ha tenido el Partido Popular de 3,5 millones de votos no la ha tenido ningún otro partido, porque el Partido Socialista venía en 2011 de unos 7,5 millones de votos. Es decir, que la pérdida del PSOE ha sido mucho menor, hablo en términos absolutos. No ese es el problema. El problema es una fragmentación que se ha producido en el centro-izquierda, en partes iguales y, entre comillas, no irreconciliables, pero de muy difícil reunión, frente a una fragmentación del voto de centro-derecha que es mucho menor, porque el Partido Popular ha aguantado la mayor parte del hueso de ese voto, y Ciudadanos no ha tenido más remedio en esta segunda investidura que nos comenta antes Javier, que apoyar al Partido Popular, porque la fuerza del planeta ha tirado sobre el satélite, que en este caso es Ciudadanos. Hace unas semanas te preguntaba, o hace unos meses te preguntaba, que dónde ubicarías dentro de, políticamente hablando, ¿dónde ubicarías tú a Podemos? ¿Me dijiste socialdemócrata? Socialdemócratas se definían ellos, evidentemente más a la izquierda de lo que está el PSOE, más a la izquierda, y Ciudadanos está comprendido entre el PSOE y PP. Pero entonces, ¿se definen ellos socialdemócratas más a la izquierda que el PSOE? Más a la izquierda que el PSOE. ¿No se atreven a llamarse comunistas? Bueno, eso lo tienen que decir ellos, lo que se No. define. Yo comento la publicidad electoral que se define socialdemócratas en los puntos de vista económicos y quizás en otros temas sean mucho más de una izquierda más a la izquierda que el PSOE. Antonio, venga, que te tengo ahí calladito, no te estoy dejando estoy con hablar. ganas, estoy con Venga, ganas. con ganas. Bueno, con respecto a lo que ha dicho Paco, ella coincidirá conmigo en que la mayor sangría de votos que yo recuerdo es la del PSOE entre el año 2008 y el 2011. Cuando en el año 2008 el PSOE tuvo aproximadamente 11.300.000, 11.400.000 y se quedó en 7 escasos. Creo que no llegó en el año 2011, o sea, eso ya es una sangría histórica. Luego Javier, bueno, yo estoy maravillado de que vivimos en un mundo ideal, o sea, ha pintado un mundo que yo no veo en la calle. La verdad es que es esa, o es mi percepción, puedo estar equivocado. Y luego el PSOE no se rompió con el pacto del Tinel ni estas cuestiones. Yo creo que si hubiera que poner una fecha a la ruptura del PSOE, yo podría sugerir la del 12 de mayo de 2010, cuando el señor José Luis Zapatero, en una comparecencia express en el Parlamento español, dijo: me cueste lo que me cueste, tú lo recordarás, voy a tomar una serie de medidas. Medidas que algunas fueron desastrosas, otras podían ser lógicas, pero ese día yo creo que el señor Zapatero perdió sus elecciones, las de Rubalcaba, las de Pedro Sánchez y probablemente alguna más. Y perdón, Antonio, pero para Cantabria incluso suspender la primera piedra del AVE de Santander-Palencia. Todo ayuda. Aquí perdieron un diputado, creo. Un Un diputado, pues todo ayuda, claro. Uno aquí, Eso es. dos allí, uno allí, uno allí. Entonces yo creo que la cuestión catalana es muy emocional y para mucha gente pues, puede tener alguna importancia, pero yo creo que la importancia práctica a la hora de decir una persona su voto son otras cuestiones, que no es la cuestión catalana, por lo menos en una gran parte de España. Muy bien, pues con Bio da Vida, la tienda de alimentación ecológica en Cabezón de la Sal, por cierto, después vamos a probar unas exquisiteces, vamos, unos alimentos estupendo. Nos vamos a la publicidad. Vamos con un reportaje después desde Madrid. Vamos a comentar muchos temas, muchos asuntos que van a estar muy, muy, muy interesantes. Nos vemos ahora.